Saludos. Estamos otra vez en Derecho Apto para Todo Público. Seguimos con la cuestión de el libro tercero del Código Civil y Comercial, los derechos personales, el título segundo de los contratos en general, y en esta oportunidad vamos a abordar primeramente el capítulo 2. Vamos a tener la clasificación de los contratos. Los contratos pueden ser unilaterales o bilaterales. Unilaterales cuando uno de los sujetos se encuentra obligado, mientras que bilaterales es cuando los dos sujetos se encuentran obligados. Ejemplo de ello es una donación. Si yo hago la donación de una goma de borrar, la otra persona va a aceptarla, es a título gratuito. Y hay un solo sujeto que está obligado, yo me obligo a dar. Ahí vamos a tener el aspecto unilateral de la obligación. Cuando tenemos un contrato bilateral, como por ejemplo en la compra-venta, estoy entregando una cosa determinada o determinable, en este caso una cosa cierta, y vamos a tener que entrego una goma de borrar a un precio determinado. Y la otra persona tiene que dar su aceptación. Yo tengo la obligación de dar y la otra persona tiene la obligación de pagar, es decir, la obligación de efectuar o de hacer un pago por esta cosa determinada. Siempre las obligaciones tenemos que acordarnos que son de dar, hacer o no hacer. También dentro de los contratos bilaterales vamos a tener los plurilaterales o multilaterales, como también se pueden llamar, es decir, cuando hay más de dos sujetos que se van a encontrar obligados. En el leasing, por ejemplo, en el tiempo compartido, vamos a encontrar muchos ejemplos que van a estar vinculados a este tipo de relación en donde hay contrato de dos o más partes o de tres o más partes para que se aplique lo de plurilateral o multilateral. Sabemos que los contratos pueden ser a título gratuito u oneroso. Cuando hablamos de oneroso no solo quiere decir de dinero, sino que también quiere decir de que hay una retribución, una contraprestación. Si yo voy a dar determinada cosa y la otra persona me va a dinero, sí hay una contraprestación. Pero si la otra persona me ofrece un servicio a cambio o me paga en especies, también vamos a estar ante una retribución susceptible de una apreciación económica o de una evaluación económica. Ejemplo de esto es que yo no voy a decir que estoy donando o que estoy dando a título gratuito un local, el usufructo de un local para uso comercial, cuando la persona que va a ocuparlo, ejemplo, se dedica a la peluquería o a la cosmetología y me va a brindar sus servicios de manera gratuita a mí, a todos mis amigos, a cambio de que yo le dé ese local sin cobrarle un canon locativo. ¿Por qué no? Porque hay una contraprestación. Es decir, que oneroso no significa necesariamente que tiene que circular dinero efectivo. Vamos a tener a título gratuito cuando no hay una retribución y una compensación. Vamos a tener por otra parte el contrato conmutativo aleatorio. Ya habíamos dicho que el contrato a título oneroso son conmutativos cuando la ventaja es concreta para las partes. Es decir, cosa cierta, cosa determinada o determinable. Pero vamos a tener aleatorio cuando se da el caso de un contrato a futuro. Voy a comprar la cría de un ganado, voy a comprar la producción agraria por cosechar y va a depender de factores externos y ajenos a la voluntad de las partes intervinientes. Vamos a tener los contratos, que esto no figura en el Código Civil y Comercial, pero tenemos que olvidarnos del romanismo de inter vivos y mortis causa.
Hay contratos que se celebran únicamente entre vivos y hay contratos que su fuente son la muerte de una persona. Ejemplo de ellos, la herencia. Vamos a tener los otros contratos que se celebran exclusivamente entre las personas vivas, como la compraventa, por ejemplo, es el caso más simple. El contrato formal o informal. El contrato informal es el que hacemos todos los días, que no requiere de mayor ceremonial que la voluntad. Me voy a comprar una bolsa de pan del kiosco habitual, del negocio habitual, y yo me llevo la bolsa y le doy el dinero que cuesta. Pero ahora, si yo me voy a un comercio determinado, como ya una industria más grande, una empresa, seguramente va a tener una formalidad. ¿Por qué? Porque necesitan un registro de facturación, puedo pedir un tipo de factura específica y ahí voy a tener una formalidad mucho más encuadrada. Además de la formalidad, voy a tener dentro de los contratos formales un tipo de contrato que va a requerir una solemnidad para que tenga efecto. La registración de la compraventa de un vehículo, de un dominio inmueble, son los ejemplos claros. El dominio automotor, que es un dominio mueble registrable, requiere que las partes, vendedor y comprador, se hagan presentes en el registro de la nacional correspondiente, en este caso de la propiedad del automotor. Con los semovientes pasa lo mismo, debe haber una registración adecuada. Con los inmuebles pasa lo mismo, con las empresas pasa lo mismo. Es decir, que si no hago ante la autoridad competente y en el lugar que corresponde, carece de todo valor, porque el funcionario registral, además de ser un fedatario de todo lo que se esté realizando, va a ser, en esta cuestión, va a ser un sujeto que además va a determinar que yo estoy efectuando en el lugar adecuado, en el tiempo y forma adecuado. Finalmente vamos a tener los contratos nominados e innominados. Los nominados están descritos en el Código Civil, mientras que los innominados no están indicados en el Código Civil, pero son infinitos. Puedo contratar a una persona para que venga y traiga flores que haya recolectado en la plaza, flores silvestres, y me las traiga para el jarrón de mi escritorio. Es un contrato innominado porque no existe el contrato de recolección de flores silvestres de todos los días, jueves a la mañana, pero perfectamente ese contrato puede adecuarse a la prestación de un servicio determinado, sea de ornamentación, sea de recolección, sea de distribución. Y seguramente, llegado el momento de realizar el pago de este servicio, veamos qué tipo de servicio es el que se está prestando. Si es el de adornar, el de prestar un servicio que tenga que ver con la estética, la decoración, si es la aromatización del lugar, si tiene que ver con un contrato título gratuito en donde no está obligada la otra parte, es decir, una donación, o si simplemente lo voy a poder adecuar a otro tipo de contrato específico. Pero siempre los contratos innominados pueden adecuarse o van a tener que adecuarse llegado el momento. Nuestro capítulo tercero del título segundo que vamos a tener, vamos a tener aquí la formación del consentimiento. El consentimiento, oferta y aceptación se llama la sección primera y va a abordar en esta parte que el consentimiento necesita de el discernimiento, intención, voluntad y la libertad de las partes para poder aceptar una oferta determinada, para poder realizar el acto jurídico y que haya una conducta
que sea suficientemente notoria y que en esa notoriedad quede plasmada el discernimiento de intención y voluntad y la libertad de las partes que juegan el rol contractual. La oferta es la manifestación dirigida a persona determinada o determinable, a persona o personas. Y esto va a tener una interacción en donde hay un sujeto que realiza una publicidad determinada y va a estar obligándose a respetarla de determinada manera. Por otra parte, tenemos otro modo que es la invitación a ofertar, que va a estar dirigida también a persona indeterminada, pero considerada como una invitación. Se busca personas que realicen trabajos de reparación de muebles, es decir, que eso va dirigido a un grupo de personas, está indeterminado, pero van a entrar los carpinteros, los artesanos, los luthiers, van a entrar un montón, sin especificar un rubro o una rama, van a entrar un montón de personas con capacitaciones similares para poder realizar una reparación determinada. Dentro de esto voy a tener una excepción, que es en el caso en que resulte que la intención de contratar es lo que se produce en esta publicidad y se entiende por emitida por el tiempo y en las condiciones que se admite por los usos. Y cuando digo esto citando el código, es decir, que digo la cantidad de tiempo determinado y para qué cuestión determinada voy a necesitar, y únicamente para esa cuestión y no otras. El ejemplo más claro de esto es: busco persona especializada en reparar, en colar una guitarra, es decir, antes de que ocurra, antes de determinada fecha. Antes de que ocurra que llegue una que ofrezca primero el servicio y en una determinada fecha, o hasta una determinada fecha. Entonces, hasta ese momento y condición es válida la publicidad. La fuerza obligatoria que tiene la oferta tiene que ver con la buena fe y tiene que ver también con leyes especiales o con leyes específicas. La ley de defensa del consumidor cabe resaltar en este caso porque la oferta tiene que ser transparente, tiene que ser nítida y tiene que ser tal y cual está plasmada para su aceptación. Una vez que fue aceptada, yo tengo que tener el deber de respetar la oferta que realicé. Vamos a tener, cuando se hace una oferta para personas presentes, y vamos a tener también que ver cuando la oferta no se hace ante una persona presente. Eso en el artículo 974 va a estar especificado y que vamos a tener que abordarlo especialmente porque va a ser un tema para un desarrollo posterior y específico que a los que están estudiando les recomiendo que lo desarrollen adecuadamente en un código comentado, o lo vamos a comentar más adecuadamente a futuro. Tenemos después la retractación de la oferta, es decir, cuando el ofertante por alguna cuestión va a dejar sin efecto la oferta. La muerte o la incapacidad de las partes va a ser otra de las cuestiones y vamos a tener que ver cuándo se efectúa esto. Si la oferta caduca cuando fallece una de las partes, si ocurre antes de la recepción o la aceptación, o si ocurre después. El contrato plurilateral va a ser abordado en el artículo 977 y ¿a quién va dirigida? Va a ir dirigida a los varios interesados porque estamos hablando de una multi o plurilateralidad, como dice el código. Y hay contratos que van a estar destinados o no a varios sujetos y donde vamos a ver qué tipo de obligaciones tienen los sujetos de dar y de hacer, de dar y no hacer,
o de hacer y no hacer determinada cuestión. Por otra parte, vamos a tener la aceptación. Y la aceptación, para que el contrato se concluya, dice el código, y tenemos que entender acá que el término concluir, no quiere decir finalizar, sino que para que el contrato se concrete, la aceptación debe ser expresa, de plena conformidad para poder aceptar y para poder concluir, como dice, o aceptar. Y lo que no puede quedar en el aire, no puede quedar sin composición o sin una adecuada comprensión, es la cuestión de la aceptación, porque si no hay aceptación no se perfecciona el contrato, no se puede concretar, o como dice nuestro código, el término no puede concluir. El modo de la aceptación generalmente es un acto destinado a manifestar la voluntad y va a ser expreso. Y el silencio solo va a ser una manifestación, solo en tanto y en cuanto las partes que deban expedirse agoten un plazo o no lo hagan dentro del plazo estipulado y queden debidamente advertidas de que si no hacen tal reserva, dan por aceptado o por perfeccionado el contrato, por concluido el contrato. Entonces, el silencio no siempre es manifestación de la voluntad, o en algunos casos el silencio, para que sea o para que fuera entendido como manifestación de la voluntad, debe ser aclarado, debe producirse el reproche y debe producirse la exteriorización o la manifestación expresa de la no aceptación. El perfeccionamiento va a ser entre presentes o entre ausentes, ya sea cuando es forma de manifiesta entre presentes o cuando sea entre ausentes. Vamos a tener que se hace durante el momento en que el proponente lo acepta, lo expresa, y haya una persona que va a ser quien recibe, el adherente, quien va a tener un plazo para responderle al proponente y decir que está de acuerdo, y ahí es donde se perfecciona el contrato. La retractación de la aceptación puede ocurrir antes o al momento de la celebración, no después. Sin embargo, no se considera acuerdo cuando no hubo principio de ejecución. También tenemos que volver a la cuestión puntual de que existen a estos efectos cuestiones puntuales que van a darnos un tiempo prudencial que puede llegar hasta 30 días, en donde vamos a tener para dejar inconcluso, para rescindir el contrato o para resolver el contrato, si es que determinada cosa ocurre o si está la aceptación por parte del consumidor. Por último, en el 983 del Código Civil y Comercial terminamos esta sección, donde vamos a tener la recepción de la manifestación de la voluntad, que se considera la manifestación de la voluntad como lo que se conoce o se debió conocer, y donde las partes, principalmente quien debe realizar la aceptación va a ser la parte obligada a dar un resarcimiento, toma conocimiento y acepta, sea que es a título oneroso como en el caso del resarcimiento, o sea en el caso del título gratuito cuando es la aceptación de la donación. Porque la donación tenemos que ver si resulta favorable para quien va a recibir la donación o resulta un gravamen, porque yo puedo donar un inmueble que tiene una carga, una deuda y tiene acreedores, y que quien lo acepte seguramente va a tener que pagar lo que debe respecto de esos gravámenes que guarda el bien inmueble. Por eso es indispensable que aquella persona que vaya a recibir la donación esté de acuerdo y acepte de manera abierta y manifiesta la donación que se le quiso realizar o que se le quiere realizar.
Así concluimos esta parte de nuestro Código Civil y Comercial para seguir avanzando. Pronto estaremos aportando más y cualquier consulta que cualquiera de vosotros quiera realizar puede hacerlo, como siempre, aquí en la casilla de comentarios, en el Instagram, en el correo electrónico o a los números habituales. Les deseo un buen pasar para todos y es un placer volvernos a encontrar. Esto es para ustedes. Esto trata de ser simple y sencillo. Trata de no tener misterios, de que no sea complejo. Es más, trato de utilizar el lenguaje más coloquial, más familiar posible para que sea siempre el derecho como debe ser, apto para todo público.